Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Estamos nuevamente en la casa de mis suegros. Vinimos a visitarles, compartir un rato con los familiares. Estamos arrancando este directo semana 106. Qué bueno poder verles acá. Qué bueno poder ingresar y ver que ya hay 30 personas. Gracias, Mateo González. Gracias por estar acá. Pregunta Ruth Tatiana. Hola, profe, tengo un iPhone SE 2020. Espero con ansias que en algún momento salga el jailbreak que funcione en este iPhone. Claro, claro que va a funcionar. Todo va a depender de la versión de iOS en la que se encuentre tu teléfono. Está Edward64 también ahí saludando en el chat. El Super Soldier también. Saludos también para ti. Está Roberto Martínez. Gusto verte, Roberto. Varias veces te veo por acá en el directo. Gracias por pasar nuevamente. Saludos desde Suiza. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, un fin de semana. Tenía que estar trabajando, ¿cierto? Ustedes saben que estoy haciendo unas labores en casa y hoy día el directo tendría que haber sido más tarde, pero quedó más temprano porque hicimos una pausa, estar en familia. Próximo sábado ya continúo con las labores de la casa. No puedo seguir otro día porque no, de lunes a viernes en verdad no tengo el tiempo. Wow, ya hay 70 personas, saltó de un momento a otro, saltamos. Así que gracias por estar acá. Uy, me perdí con los saludos, no quería perderme ninguno. Bueno, Roberto, ahí estamos. Está Juan José Domínguez también, Cadiego ahí en el chat, Claudio Lentini, está el King Cody, está Iván Valía. ¿Cómo está Iván? Profe, ¿qué tal? Encantado de estar nuevamente en directo. Gracias por la clase de una vez más. Tiene mucho mérito su trabajo, ya se lo dije muchas veces, y tú también, Iván, tú también te dedicas a estar instruyendo a tus estudiantes también que sin duda deben respetarte bastante y con la buena educación que tiene Iván, sin duda es algo que tú le transmites también a ellos con toda esa disciplina que impartes. Así que un abrazo, Iván. Gracias por estar acá. Francisco Aguilar también, MDM desde Italia. Está, profe, tengo 15.3, pero no la RC. ¿Qué hago? Pregunta RG4 COFA. Bueno, si ya estás en 15.3, no es necesario instalar la RC. ¿De acuerdo? Habría que quedarse ahí nada más, porque la RC, a ver, tengo el computador acá al lado, déjame ver las fechas de liberación. iOS 15.3 RC Release. Release y déjame ver cuándo salió la versión final. Se tienen que llevar por una semana de diferencia. Déjame ver, ¿cuándo fue el release? No, punto 3. No, pero quiero la RC, Release Candidate More Now Available. Salió el 20 de enero. ¿Y cuándo salió la otra? 20 de enero. 20 de enero y 15.3 salió el 26. O sea, se llevan por 6 días de diferencia. Ya, entonces por 6 días de diferencia en realidad creo que no sé, no, yo no bajaría. ¿De acuerdo? Son prácticamente idénticas. Dudo que algún cambio importante haya sucedido en esos 6 días. ¿Ya? Está Trix Mods esperando allí en un iPhone 7 Plus en 15.1, muy buena versión. ¿Cómo está ahí de Byron Bass? Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Muy bien. Dice acá Rubano, ¿cómo estáis, Rubén? Ya grabé el tutorial de Future Restore en Linux. Jalé, solo me queda editarlo. Muy bien, acá estamos subiendo ya el video, Rubén. Así que me alegro que te haya funcionado. Esto va en acá. Ok, continuamos ahí viendo el chat. Saludos desde RD para Moon. Pregunta Juan Lopetegui. Ándale, esta pregunta viene en inglés. Vamos a ver cómo anda el inglés. Esto va acá. Listo. Espérenme que estoy configurando algo acá. Gracias porque ya llevamos más de 30 likes y son 80 personas que están conectadas. Gracias por estar acá. Ahora sí, eso quería hacer. Ya. ¿Qué pasa, Juan Lopetegui? ¿Dónde está tu mensaje? Greetings from Miami, Florida. Greetings from Arica, Chile, too. How are you doing, teacher? I'm doing fine. Thanks for asking. 5 months waiting for the jailbreak in 15.1.1 and already losing hope. I think I'm about to upgrade to 15. Well, if you are right now on iOS 15.1.1, you are in a very good version. But if you upgrade,
but you have to see this. If you're thinking that you're taking too long waiting a jailbreak on iOS 15.1.1, you don't have idea how much time you are gonna have to wait on iOS 15.4. So you just have to stay there, okay? Don't move, don't move, and just wait, okay? Veamos acá. ¿Cómo estáis, Mario? Usted ahí moderando en el chat. Gracias por estar acá. Alexis Robles desde Coquimbo. Déjale. Profe, un saludo desde RD, dice Joan Manuel Casimiro. Soy una fiel seguidor suya. Ah, gracias por estar acá, Joan. Me dice, me activaré los comentarios y los likes. Bendiciones. Gracias por estar acá, Joan. Gracias. Se aprecia en verdad el apoyo a la distancia. RD sin duda es una de las tierras que algún día espero Dios me permita conocer junto a mi familia. Ustedes tienen unos paraísos por esos lugares que son hermosos, las tierras que son muy bellas. Profe, ¿cuánto falta el jailbreak para 15.2? Bueno, yo creo que el jailbreak de 15.2 va a depender de cuando tengamos el jailbreak primero hasta 15.1.1, ¿cierto? Que es una de las versiones superior, o sea, de las versiones que se está esperando jailbreak ahora. Y luego que salga ese jailbreak, como que podemos empezar a como a tener una idea de qué va a pasar con 15.2. Está Santiago Caro, vi al principio a Alexis Ortiz también conectado en el chat desde Argentina. ¿Cómo está, Yale? Está Luis Isa Guzmán, me dice, saludos maestro, estoy en 15.1, un 10R. ¿Es buena esa versión? Por supuesto que es buena. Por supuesto, y recién como le estaba respondiendo a Juan, que hablaba desde Miami, o sea, si están sintiendo que pierden la esperanza y dicen, ya, mejor voy a subir de iOS, bueno, si están esperando ahora, si sienten que la espera es muy larga 15.1, ni te imaginas lo que se va a tener que esperar para 15.4, ¿ya? Soy nuevo, va a ser mi primer jailbreak. Ándale, Caf, gracias por estar acá. Me dice acá Fernando Soto, profe, compré un iPhone 12 Pro Max, viene en 15.3.1 y no puedo bajar, no tengo computadora. ¿Me conviene esperar ahí? Sí, te conviene esperar ahí, aunque está el dicho de mientras más bajo es mejor. Entonces, si te puedes conseguir una computadora prestada, que alguien te la pueda estar pasando, tienes que simplemente estar allí, ¿cómo decirlo? Esperándolo. Y si es alguien cercano, le podrías mandar el enlace del IPSW, pincha este link y te va a preguntar si quieres guardar el archivo, guárdalo por favor, porque como son 5 gigas, gana tiempo con eso, ¿de acuerdo? Consíguelo, consíguelo. Ya, aunque no hay que hacer spam, Devils Gamer pregunta si hay jailbreak en el iPhone 6S. El iPhone 6S tiene jailbreak en iOS bueno, tiene jailbreak en todo iOS 12, en todo iOS 13 y en todo iOS 14. El 6S no tiene jailbreak todavía en iOS 15 y en realidad no hay ningún jailbreak en iOS 15 que esté liberado. Estamos esperando uno que va a ser hasta iOS 15.1.1. Yo sigo con 15.2 como una lombriz, ok, cada uno lo hace ahí en su estilo. Pregunta mira el nombrecito. Hola, profe, por favor dime qué hago con mi iPhone 13 Pro, está en iOS 15.3 RC, por favor ayúdame, ¿qué hacer? Bueno, lo primero, la versión, bueno, quedarte ahí, estás en una buena versión y quedarte ahí. Y lo otro, lamentablemente, el ser humano no es como una máquina, no es como los que ay, necesito paciencia, voy a descargar una aplicación de paciencia, la voy a aplicar en mí. Eso no existe. La paciencia se aplica justamente en momentos en los cuales uno requiere algo y no lo puedes tener, y ese es el momento de ejercer el dominio propio, tener carácter y paciencia. Así que eso. Me dice el mentalista despierto. Mira el nombrecito de usuario. Hey, ya somos más de 100 conectados, más de 50 likes. Gracias. Recuerda que está el hashtag si te leo like. Entonces yo tengo que estar obligado a leer tus comentarios. Saben que hace un rato fuimos a la piscina, a la pileta de pool, no sé cómo le digan en su país, y el poco pelo que tengo me quedó acá como un jopo acá. Vamos a quedar un rato así para ver si se baja. ¿Qué me estaba diciendo el mentalista? ¿Crees que el 10S es una buena inversión para el 2022? Una vez escuché cuando le preguntaban a alguien algo similar y le decía, si tú me estás preguntando por el 10S es porque es el teléfono que ya tienes en mente y probablemente es el presupuesto que tú tienes para invertir.
Entonces, si me preguntas si es un 10S, yo podría a lo mejor tomarme esas palabras que acabo de mencionar y decir que a lo mejor ese es el presupuesto que tienes, pero obviamente va a andar bien. No es un mal teléfono uno que tiene un procesador A12, ¿de acuerdo? Tendrías que estar esperando nada más, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuar acá en el chat, ¿cierto? Lo mismo yo dije, David Buqueño, ya basta. Sigamos. 5 minutos. Ok, otro más. Dejen de hacer spam. Continuamos. Me dice Moon, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo está el 15.2.1? Está bien, en verdad, aunque se espera que el primer jailbreak sea hasta 15.1.1 hacia abajo. Entonces habría que estar esperando nada más los que están en 15.2. Total, es un peldaño más arriba nada más el que está 15.2 y 15.2.1. Sería como el siguiente jailbreak ahí. Por eso no hay que afligirse en realidad si es que están ahí. Jonathan Castro me dice, hola profe, llegué tarde. No hay problema. ¿Habrá jailbreak para el 13 Pro Max en 15.2? Sí, va a haber. Jonathan Castro, va a haber. El tema es que primero tenemos que esperar que salga el jailbreak para 15.1.1 y de ahí vemos las otras versiones. Ya quedó como un poquito ladeado. A ver. Me fui para otro lado. Listo. Profe, intenté hacer el jailbreak en mi iPhone SE 2020 y no me lo permitió porque decía que mi versión de iOS no era compatible. Me imagino, Ruth Tatiana, que estás en iOS 15. Si estás en iOS 15 tu teléfono, si está en esa versión de software, claro, no hay ningún jailbreak que lo soporte ahora. De haber sido eso el mensaje. Pero si es posible el jailbreak para 15.2, pregunta Kaif. Sí, obviamente. Uy, le pegué a la mesa, disculpe. Todas las versiones de iOS van a estar teniendo jailbreak, pero obviamente el tiempo solamente va a traer esa respuesta. Me dice Kelvin Pérez. Hola, profe, saludos desde RD. Tengo un iPhone 12 Pro en 15.3.1. ¿Es una buena versión? Sí, es una buena. O sea, es una versión alta. Tienes que pensar que lo más alto que tienes hoy día es 15.4 y uno más abajo es 15.3.1. Entonces, es uno de los peldaños más altos que tiene y la idea es poder estar bajando si es que estás ahí, pero ya en el minuto 30 voy a contar cómo realizar aquello y otros consejos más para los que están en versiones inferiores de 15.3, consejos para los que están sobre 15.3 y qué tengo que hacer mientras 15.3 se está firmando, ¿de acuerdo? Entonces déjenme ver acá, estoy acá, ay, terminé de subir el podcast. El podcast ya lo grabamos ayer, ya está grabado, ya se subió, así que me falta hacer la miniatura nada más de ese video, pero ahí ya estamos. Ok, qué bueno. Qué bien, qué bien, que todo está bien. Listo. Ok, sigamos. Por un iPhone 7, ¿se puede ir a iOS 13 con iOS 14 con los SH? No, Santiago Caro, hay un problema con la SEP en ese caso. ¿Qué iPhone me dijiste? Un iPhone 7. Bajar tanto también no le veo el sentido. Oye, mi pelo. No hay un sombrero acá para ponerme algo. No hay. Estoy en la pieza de mi cuñada y no creo que me vaya a poner esto en la oreja. ¿Qué pasa? El ruido. Profe, una pregunta. ¿Habrá alguna forma de bajar de 15.3 RC a 15.2 beta 1 con algún perfil? No hay perfiles. Y los perfiles son solamente para las versiones oficiales. No hay perfil para las betas. Me dice sin jailbreak, me decía una. No. No, pero en cuanto me dijiste que estabas en 15.3 RC, habría que estar ahí nada más. No hay otra forma. Sin jailbreak no hay de otra manera. Y aparte en un iPhone 13 Pro menos. O sea, los que pueden estar bajando, se pueden dar el lujo de hacerlo solo desde un iPhone 10 para abajo. Esos. Y tienen que haber guardado los SH. Hola, profe, ¿puedo esperar el jailbreak en 15.3 RC? Claro que sí. Daniel Nowakowski, claro que puedes hacerlo. El Mega Warfare me dice, profe, saludo desde RD. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Mega por estar acá. Estoy en 15.3.1 en dos dispositivos. ¿Es posible?
pasar iPhone activado o esperar el jailbreak para poder liberarlo. Ay, en RD. uh, En RD se ve mucho esta cuestión de los teléfonos que están bloqueados por email, teléfonos que vienen de Estados Unidos y no, en realidad está difícil. Está difícil. O sea, yo sé de los bloqueos que me dicen, me refiero, creo que está. Saludos también, Daniel, para RD. Creo que te está refiriendo porque el teléfono no está bloqueado con iCloud. Yo de eso estoy hablando. Pero sí hay un bloqueo de la antena, ¿no? Para poder activarlo. Para poder ocupar, no sé, por tu tarjeta Nano SIM, el operador telefónico de tu país. Hay tarjetas que permiten hacer eso, ¿no? Uy, perdón. Me dio doble bostezo. Están estas famosas RSIM. Uy, yo no ocupo una RSIM desde iOS 4. Oh, sé que todavía funcionan, sé que todavía se venden, pero no sabría decirte si te va a funcionar. Habría que averiguar más con gente allá en RD para ver qué es lo que dicen ellos. Omar alias, buenas tardes, profe. Acá feliz con mi 14.3. Ajalé, ¿qué pinta usted? Lástima lo de Qatar. Todavía hay un repechaje ahí, Omar. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Cómo vas a esperar? ¿Todo bien? ¿Ya te vas como adaptando? ¿Cómo será que en mi teléfono, como está en 15.2 beta 1, cómo será que cada vez que lo desbloqueo me aparece el mensaje que está en una beta, y a veces ocupo el teléfono de mi esposa y lo desbloqueo y me quedo mirando hacia el teléfono esperando que me aparezca el mensaje para presionar OK? Qué pena mi vida, ¿no? Pero qué penoso. ¿Qué le vamos a hacer si está la beta ahí y wow? Pero aguardando nada más, así está la espera. Me dice Keiner, Palma, voy a, voy a mi primer jailbreak, ahí lo entendí, pero estoy en 15.3.1. Ah, ya entendí, el Promer me trabé. Veamos acá, me dice Trinix, ¿cuándo sale el jailbreak de 15.1.1 según la filtración? Salía hoy. ¿Cuál filtración? Me perdí. ¿Cuál filtración decía que salía hoy? Bueno, todavía no hay jailbreak liberado. Ay, si sale hoy día sería espectacular. Profe, ¿por qué los juegos a veces se laguean en un iPhone 13 y en el 12? ¿Acaso son consolas mejoras para no? ¿Por qué los juegos a veces se laguean? Es que depende del juego que tengas, depende del almacenamiento libre también que tengas en el teléfono, depende de cuántas aplicaciones estén abiertas también en el multitareas. Hay varios factores. Santiago Caro me dice subir de iOS 13 a iOS 14 en un iPhone 7. Sí, Santiago Caro, si tienen los SH se puede. Tienes que hacerlo obviamente usando la SEP. Mira, también puedes usar The Latest SEP y The Latest Baseband. Sí, sí lo puedes hacer. Como tiene Touch ID, no hay ningún problema contigo. El problema son los que tienen Face ID. Ese es otro tema, ahí no se puede ya. O sea, se puede con la SEP de 15.3. ¿Qué pasa, Diego QS? Me dice, hola, profe, tengo muchas dudas sobre el jailbreak actualmente, pero la principal es, ¿mi dispositivo queda desprotegido al hacerlo? ¿Y qué soluciones hay para poder seguir manejando mis aplicaciones del banco? Ya, tus dos preguntas tienen respuestas. La primera, ¿qué tan desprotegido quedas? Bueno, quedas muy desprotegido porque quitas toda la seguridad del dispositivo, lo estás ruteando, estás teniendo el acceso a la raíz y a todas las carpetas de iOS. Pero significa entonces que no vale la pena. Yo vengo haciendo el jailbreak hace más de 10 años y nunca he tenido un problema. Y guardo mis aplicaciones con las contraseñas. El navegador Safari las tiene. O sea, no me preocupo en realidad. No he tenido nunca un problema en esta década. Y bueno, gracias a Dios no lo he tenido. Y lo siguiente respecto a las aplicaciones del banco, ahí sí viene algo que sí se puede conseguir, pero es molesto tener que estar encontrando la solución, porque las aplicaciones de los bancos hay unas que le hacen personas que son desarrolladores, ¿cierto? Y los bancos a veces contratan a personas que lo hagan, y a veces contratan a alguien de México, a veces a alguien de España, a veces a alguien de Alemania, a veces a alguien de, no sé, de Brasil, de Chile, de Francia, de Guatemala, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay, lo que sea. Contratan a desarrolladores de distintos países y cada uno de ellos tiene distintas técnicas para estar bloqueando el jailbreak. Entonces, no hay un tweak que sirva para todas las aplicaciones y tienen varios ajustes. Entonces, hay que estarlos probando allí uno a uno hasta poder estarlo consiguiendo. Entonces, no es algo que se va a poder conseguir así a la primera.
Va a tomar su tiempo, pero se puede conseguir. Eh, Trinix, esa filtración, pero esa filtración no daba fecha. No decía una fecha de cuándo iba a realizarse la liberación. Cristian García, profe, dijeron que el lleve para 15.11 lo iban a liberar. ¿Es verdad o falso? Claro que es cierto. Claro. O sea, se va a liberar. El misterio recae en la fecha en la cual estaría sucediendo todo esto. Alexis Pastén, profe, tengo un iPhone 12, me dice, 12 Pro. Me está fallando la señal de la antena del Wi-Fi en 15.11. Bueno, Alexis, tienes dos formas para poder estar formateando los ajustes o tu teléfono, pero sin subir de versión de iOS. Eso es lo bueno. La primera es formatear los ajustes de la antena. Tienes que ir a configuraciones, general, y al final abajo dice restablecer. Y hay un botón que dice restablecer configuraciones de red. Entonces eso va a formatear todas las claves Wi-Fi, los ajustes, cualquier configuración que se haya realizado, los datos móviles, todo eso lo va a limpiar. Va a perder tus contraseñas Wi-Fi, pero es una forma de testear si que algo quedó mal y se puede solucionar así. Claro que sí. Y la otra forma es ocupar un programa, por ejemplo, como 3U Tools, que funciona solo en Windows y te permite formatear tu dispositivo, pero sin subir de versión de iOS. Déjame ver si tengo el tutorial de 3U Tools acá añadido a la descripción de este video. Si no, te lo añado ahora mismo. Déjame ver si ya está. Estoy entrando al directo de ahora. ¡Ey! Ya vamos 70 likes. Vamos, si te gusta lo que estás viendo, toca ahí el botón de like, por favor. No, no lo tengo acá en la descripción. Déjame buscarlo en otro video. Acá está. Elimina el jailbreak sin subir de versión de iOS. Y ahí está el del 3U Tools. Ahora te lo añado. Y le doy a guardar. Listo. Acabo de añadir el tutorial ahí en la descripción. Está Juana Gruel también enviando una donación. Gracias, Juan, por realizarlo. Dice que está esperando un XR en 15.1 desde México. Dale, tocayo. Esa es la idea, ¿cierto? Esperar y no desesperar. Estando ya en la versión. Ay, Juan, tú tienes que saber cuánto tiempo se lleva hablando de 15.1 en este canal, ¿cierto? ¿Cuántas veces se ha mencionado que, uff, ¿cómo decirlo? Que instalen 15.1. Hice tutoriales, ¿cierto? Con el perfil con jailbreak, sin el perfil, perdón, con el perfil con jailbreak y perfil sin jailbreak. Varios siguieron el consejo y están ahí, entonces uno agradece que lo hayan realizado, pero obviamente, eh, ¿qué le vamos a hacer? Me dice Fran que bonito polo. ¿Te gusta? Gracias. A mí también me gusta. Hay das buena información y hay estilo y calidad. Gracias. Un super chat, así es, Ali Ortiz. Me dice acá Antonio Rivas. Saludos, profe, estoy en Canadá. Estoy esperando el jailbreak, ok. iPhone 12 Pro Max 15.11 y iPhone 10 15.1. Pero está súper bien, po. Bueno, el iPad lo tienes con 15.2, pero los otros dos iPhone los tienes en 15.11 y 15.1. Súper buenas versiones, pues hay que estar aguardando ahí nada más. Rubén López me dice, tengo 15.1, pero quiero actualizar mi Apple Watch. ¿Qué hacemos? Yo pasé por ese problema. Rubén López. Yo pasé por ese problema, tenía el iPhone de mi esposa, lo tenía en 14.3 y el reloj estaba en WatchOS 7. Y cuando subí con Future Restore el iPhone 10, lo subí a 15.1 y todo funcionó bien en el teléfono. Pero el reloj se perdió, se cortó la sincronización. Y para sincronizar el teléfono, el reloj, no, me dio un montón de líos. No, vas a tener problemas cuando actualices. ¿De acuerdo? Ey, está Matías Reci ahí en el chat. Matías, ¿cuánto tiempo llevas ahí en 15.1, Matías? Sigue ahí nada más, ya se viene. Me dice de Insano FF. Cáchate el nombre de usuario. Dice, ¿se puede hacer jailbreak en un iPhone SE de segunda generación? Yes, you can do jailbreak on that iPhone, but only on iOS 14. If you are right now on iOS 15, you have to wait. We are all waiting that jailbreak on 15, and the first release is gonna be from iOS 15.0 to iOS 15.1.1. If you are in a higher version, you just have to stay there. Especially, but if you are right now in 15.4
o en 15.3.1, you have to do the downgrade to the 15.3 release candidate. ¿Ok? Disculpen mi inglés, yo trato de decir como me viene a la mente. Me dice Lenan Cia, me dice CD Impactor da error instalar la IPA. Bueno, CD Impactor funciona solamente con cuenta de desarrollador, ¿cierto? No funciona de otra manera. Y, pero yo tengo cuenta de desarrollador, pero me pareció ver el otro día que no estaba funcionando ya CD Impactor ni siquiera con una cuenta de developer. Me dice Ronzi Ochoa, saludos porfa, aquí siempre pendiente de tus transmisiones. Gracias, Ronzi. Me dice Alex Cali, dice, profe, cuando tengo el jailbreak activo y reinicio, ya sea la configuración general o todos los datos, se me queda en boot loop y tengo que flasharlo a 15.4 e igual y me voy a cambiar a iOS. Bueno. Ese problema que estás teniendo, en realidad no lo atribuiría, mejor dicho, no lo atribuiría yo al jailbreak. No creo que sea por eso. Hey, ya superamos los 80 likes. Gracias a todos los 100 que están conectados acá en el chat. Me dice 0912. Profe, ¿cree que ya no hay jailbreak en 14.6 y se van a centrar dentro de lo que pueden iOS 15? Bueno, una de las personas que dijo que estaba trabajando en un jailbreak 0 fue Coolstar y él dijo que ya sus fuerzas no estaban puestas en iOS 14, sino que todos sus esfuerzos están evocados en iOS 15. Entonces los que están en iOS 14, esperen, están sin jailbreak al fin y al cabo. Yo recomendaba estar subiendo mientras se podía, ¿cierto? A 15.1.1 con los perfiles, o todavía lo recomiendo si es que guardaron los SHSH, porque parece que va a llegar más temprano un jailbreak en iOS 15 que las versiones que faltan de iOS 14, y no la reja freestyle. No hay una fecha, lamentablemente. Iberton Dos Santos ahí en el chat, ¿cómo está Iberton? Está Robertito Martínez, profe, aquí en un iPhone 13 Pro Max en 15.0. Fantástico, quédate ahí nada más. No te muevas, por favor. Rubén López, ¿crees que se pueda en un iPad Pro M1 con 15.1? No creo que vaya a haber problema. El tema del procesador siempre obviamente arroja incertidumbre, pero uy, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué dice Matías? Ya me aburrió mi iPhone 13 Pro Max y me puse a jugar con mi iPhone 2G. Ajá, con tu Anteter, ya tú sabes. eh, me dice Juan Ospina. Profe, ¿habrá algo para Yelp, para el Apple TV 4K? No. Y es distinto hacer un jailbreak en un Apple TV, no es lo mismo que un teléfono en realidad. Sí, Juan David Torres, vi de esa información, todavía no la tengo que ver más detalles de eso. No he leído muy profundamente. Me dice Asombro Manía. Profe, mi iPhone me dice cuando quiero activar Face ID que se detectó un problema con la cámara del TrueDepth. Formatear, mira, recién hablamos de cómo formatear sin subir de versión de iOS. Puedes formatearlo con 3 utools y no ponerle ninguna copia de seguridad, nada. No vas a subir de versión de iOS, tranquilo. Pero cuando ya hayas subido, configura el Face ID y si te manda el mismo error, parece que no es un problema de software, sino que es un problema de hardware. Entonces, el problema de hardware y hay que llevarlo a un servicio técnico y alguien tiene que abrir ese teléfono y ver qué pasó, ¿ya? Dice Alexis Pastén, tengo iMazing, lo compré cuando usted dijo que era bueno y me dice, y es bueno. ¿Lo puedo restaurar con él? Sí, pero creo que iMazing no da la opción de restaurar sin subir de versión de iOS. Creo que no trae esa limpieza, no lo he visto. A ver, déjame buscarlo. Está cargándome acá Amazing. Voy a conectarme acá a un teléfono. Exportar, opciones, actualizar, mostrar, supervisión, exportar datos sin procesar, borrar todo el contenido. ¿Será eso? Creo que esa es la opción. Borrar todo el contenido está abajo. Creo que esa es la opción. Borrar todo el contenido. Ajá, ahí está. Hola, profe, tengo un iPhone 11 Pro Max. Me dice Dubir Oime en iOS 15. ¿Me quedo ahí? Claro que sí. No lo hagas más. ¿Qué pasa, Brian Navarro? Acá estamos. Roberto Martínez. Yo estoy esperando en 15.1.1 con mi iPhone 13 Pro Max. Fenomenal. Excelentísima versión. Juana Groel manda otro mensaje. Un versículo, Romano 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia y lo guardamos. Es así.
Bueno, si bien ese versículo está hablando explícitamente de lo que es la venida del Señor, eh, se puede entender el ejemplo de paciencia que uno también debe tener para situaciones como esta que estamos viviendo, ¿ya? Me dice Eusebio Cisneros, profe, para sustituir a Sergio, ¿hay algo para un afortunado en 14.6? Bueno, hay IPAs que están modificadas con la cual tú puedes tener ese tweak funcionando, ¿ya? Pero Sergio, que yo sepa, te pide un usuario y contraseña, o sea, hay que comprar una licencia luego, por más que tengas la IPA modificada. Aunque hay IPAs que vienen con el Sergio ya pirateado en su interior, pero eh, depende de cada uno en realidad si se mete o no con aquello. Me dice Juan Ortiz, ¿se puede bajar de 15.3.1? Ujú. Sí se puede. Uy, Juan, me recordaste con tu pregunta, miré el tiempo y ya pasamos los 30 minutos. Voy a desactivar el chat, ¿de acuerdo? No, Juan David Torres, no creo que el jailbreak esté muriendo. Creo que estamos viviendo un jailbreak con un nivel de seguridad que nunca antes se había visto en la historia. Así que no puedo comparar este jailbreak con los anteriores porque es totalmente distinto a iOS 15 a las versiones de software anteriores. ¿Ya? Listo, y acabo de desactivar el chat. Nos vamos a ir con esto del título, ¿no? Hace un rato alguien preguntaba que le dieran contexto con la pregunta que aparece en el título. Y bueno, no solamente hay que ver la pregunta, sino que también hay que fijarse en la miniatura. O sea, ¿en qué idioma te lo tengo que decir? ¿En qué idioma te lo tengo que decir? Era una pregunta típica. No sé cómo será en sus países. Probablemente sea similar o no. Pero acá en Chile me pasó a mí en mi juventud, cuando vivía con mis padres, en niñez, juventud, en ese periodo de adolescencia, que claro, tu papá, mi mamá me mandaba a hacer algo y me demoraba, como que era más lento para hacerlo, o no obedecía, de rebelde nada más. Porfiado le decimos acá en Chile, que desobediente. Y ya cuando mi mamá me decía algo muchas veces, ella molesta me decía, ¿en qué idioma te lo tengo que decir? Estoy hablando en chino, ocupa frases como aquellas que obviamente te hacían sentir mal porque eh, se había repetido algo tantas veces, me lo había dicho de tantas maneras, pero no hacía caso. Entonces, cuando tuve que colocarle el título al video que estás viendo ahora, lo primero que pensé fueron esas palabras que me decía mi mamá. ¿En qué idioma te lo tengo que decir? ¿Mm? ¿Estoy hablando en chino acaso? No se entiende de todas las maneras en las cuales te lo estoy repitiendo. Ah, mi mamá me decía eso y era como que doloroso. Pero obviamente ahora no se está diciendo con un tono que busque generar dolor en el corazón tuyo que estás viendo esta transmisión, ya sea en directo o la repetición, sino más bien de evocar aquella frase que muestra que uno se los ha dicho en distintos tonos, de distintas maneras. Si ustedes están suscritos al canal y ven los videos de noticias, hay algunos que me dicen, pero esta información ya la entregaste en un video anterior. Estás repitiendo lo que dijiste la semana pasada y si no lo repito, mm, imagínate, me sentiría mal si yo no lo repitiera, si dejase de dar un consejo que es importante. O sea, si no fuese importante tener que decirles eh, quiénes tienen que instalar iOS 15.3. Y trato de ser lo más claro en los videos. En esto de 15.3 RC, eh, Apple no sé qué ocurrió, pero lo sigue firmando. Déjenme revisar, ustedes saben que la información se encuentra la de las betas. Bueno, lo tiene un usuario en Twitter que se llama Mista y él provee de el código necesario para que, bueno, hay Device Central, la página de GeoSnow. Él tiene implementada esta forma de ver las betas de una manera más simple. Hay otras páginas que también lo hacen, pero por algún motivo esta es más fácil de todas. O sea, es la que yo ocupo también para los videos. Y aparece que 15.3, déjame ponerla acá, si lo pueden ver, pum, 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 ahí está. Podemos tomar la captura de pantalla de inmediato, ¿no? Ahí está. Después lo hacemos. Ya. 15.3, la versión RC se sigue firmando. Tenía que haberlo dejado acá. Ahí está. A ver, déjame hacerle un poco más de zoom.
¿Se puede? Y con el zoom de iOS, de macOS, ahí está. Ya, ahí están. Bueno, se está firmando 15.4 y 15.3 RC. Bueno, de 15.4 olvídense. Yo no sé por qué Apple sigue firmando la RC. ¿Será que va a ser una costumbre seguir firmando las RC? Porque hace unos días atrás las versiones de 15.4 se estaban firmando las betas. No sé si alguien lo recordará, pero se estaba firmando, creo que beta 4, beta 3, beta 2, y yo bajé todos los SH de todos mis dispositivos, obviamente, y ahí va el primer consejo. El primer consejo, no importa la versión de iOS en la que tú... Oye, mi pelo, qué terrible mi pelo. ¿No? Insisto, tengo súper poco pelo y lo poco que tengo, lo tengo pero totalmente despeinado. ¿Viste? Para que vean que la gente que es calva también, o sea, yo no soy tan calvo, pero de frente amplia, digámosle, también nos despeinamos. También luchamos con el poco pelo que hay. Eh, Sin importar la versión de iOS en la que te encuentres, tienes que estar guardando los SH. Los tutoriales están en la descripción. ¿Qué, ¿Cómo serán de importantes los SH? Fíjate que las únicas personas que hoy día pueden instalar 15.1 y 15.1.1 son los que tienen los SH. El perfil ya dejó de funcionar hace mucho tiempo, ya no permite instalar 15.1. El perfil hoy día te deja instalar 15.2 y le quedan creo que 3 semanas para que se deje de firmar 15.2 para los perfiles. Entonces, imagínate si hubieses guardado los SH de 15.1. Hoy día sería uno de los que posiblemente podría estarlo instalando. Sabemos que para ocuparlo, obviamente, necesitas el jailbreak en tu dispositivo. Ah, pero yo lo guardé y yo no tengo jailbreak. No sé, tengo un iPhone 12 en iOS 14.6 y no tengo jailbreak. Bueno, en esos casos no fue malo estar guardando los SH porque algo podría estar ocurriendo estos días que podría permitir a los usuarios que estar subiendo y ocupando sus SH. Entonces, no, repito, no lo considero algo malo, nunca, nunca están de más, no sobran los SH, no pierdes el tiempo cuando lo haces, es tan rápido tener que estarlos guardando y posiblemente a mí me tomó un poco más de tiempo porque, claro, tengo varios dispositivos. Eh, a ver, ¿dónde guardé los SH yo? Los guardé primero, si cuento todos los dispositivos que tengo para estar probando el jailbreak, mira, acá están mis SH. Guardé del iPhone 13. ¿Qué más? iPhone SE segunda generación, iPhone 10, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone SE y iPhone 6S. 7. O sea, 7 dispositivos. Tomó un poco más de tiempo tener que estarlo haciendo, pero no me arrepiento. Teniendo ese archivo guardado es tan valioso hoy en día, es tan importante. O sea, piensa esto, hay personas que, ¿recuerdan este video que les publiqué cuando hablábamos de que había sido mostrado el POC de una vulnerabilidad que sirve hasta iOS 15.3.1 y que Rubén nos confirmó luego, Rubano, que funciona hasta iOS 15.4 beta 3? O sea, varias betas de 15.4, o sea, desbloqueo con mascarilla y versión vulnerable con jailbreak, o sea, con un futuro jailbreak, mejor dicho. Y resulta que eh, guardé mis SH. Hoy día los únicos SH que puede guardar son los de 15.4, 15.3 RC y 15.4 RC. Si no los has guardado, hazlo. Hazlo porque a futuro podría salir un jailbreak y luego podría estar ocupando estos archivos para estar subiendo de versión de iOS gracias al jailbreak en el equipo. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué es lo primero? Guarde los SH. Ahí viene la frase de mi mamá, ¿no? ¿En qué idioma te lo tengo que decir? ¿Te estoy hablando en chino? Entonces, es eso. Primer consejo, SH. Y aparte de los tutoriales que están en la descripción de este video, hay tantos acá en YouTube. O sea, tú solamente tienes que escribir guardar SH iOS 15 o save SH en inglés y tienes, pero por montón, por montón. Entonces, eh, eso es lo primero. Lo segundo, instalar iOS 15.3 RC. El otro día alguien me preguntaba, me decía, profe, yo estoy en iOS 15.3.1. No, estaba en 15. No, sí, en 15.3.1.
y me decía, ¿cuándo hay jailbreak para 15.3 RC? Y dije, no hay jailbreak. Entonces me decía, entonces, ¿por qué estás recomendando instalar esa versión si no hay jailbreak y tampoco en 15.3.1? Yo algo sé, y se lo he dicho todas las veces en este canal. ¿En qué idioma te lo tengo que decir? Vamos a tener que hacerle un hashtag, ¿no? ¿En qué idioma te lo tengo que decir? Una versión más baja siempre es mejor. Yo le respondí a la persona, si tú estás ahora en 15.3.1 y en 15.4, claro, ¿va a llegar jailbreak para ti? Sí, pero mientras más alto esté, más se va a demorar. Entonces, si comparo cuándo podríamos tener el jailbreak para 15.4 o 15.3.1 versus 15.3, es más probable que esté, posible, que esté antes en 15.3 RC, porque es una versión más baja. Entonces, ¿quiénes son los únicos que tienen que estar instalando iOS 15.3 RC? Si tú ahora estás en 15.4 y 15.3.1, instala 15.3 RC. ¿Y de qué manera se instala? Bueno, el enlace lo dejé en la descripción. Pinchas, baja el archivo, que son como 5 o 6 gigas que pesa el instalador de iOS, y luego ese archivo que descargaste lo instalas en tu teléfono con iTunes, con iMazing, con 3 YouTube, con cualquier programa. No hay que hacer nada extraño en Linux, en la terminal, algún código. No, tienes que simplemente, obviamente, hacer tu copia de seguridad. Y claro, cuando vayas a ocupar la copia de seguridad, no te va a dejar usarla, ¿cierto? Porque estás en una versión más baja. Yo tengo el tutorial de cómo ocupar las copias de seguridad. No sé, pues si hiciste una copia de seguridad en 14.3, en 14.4 y la quieres ocupar en 14.3, no te va a dejar. Entonces déjame buscar el tutorial para añadirlo acá en la descripción. ¿Dónde estás? Es un video que hice hace mucho tiempo. Por eso vean también este video antes de realizar el paso. O si quieren partir de cero, no les va a importar. Déjenme, lo estoy añadiendo ahora a la descripción de este video. Te doy las gracias por estar acá. Si ya superamos los 100 likes. Gracias por aquello. Y si tú estás viendo la repetición, también le puedes dar like. Lo voy a dejar todo acá en el post de bajar a 15.3 RC. Usar copia de seguridad en un iOS inferior. Guardar. Listo, ya añadí el tutorial acá en la descripción. Está hecho en Windows y para macOS, si no me equivoco, y es buscar un archivo y cambiar y abrirlo con un bloc de notas y cambiar un número. Eso es todo. Eso es todo, pero cuál es el archivo y en qué lugar, en qué ruta se encuentra aquella carpeta, es parte del tutorial, así que para que lo puedan allí estar viendo. Entonces, repito, nadie tiene que subir, o sea, eso no lo he dicho, pero voy a lo anterior. Si estás en 15.3.1, no está mi pizarra, ¿cierto? Se extraña el pizarrón para poder estar rayando. Si estás solamente en 15.4 y 15.3.1, tienes que bajar. Dice, es que me da flojera, me da pereza, no lo quiero hacer, pero ¿en qué idioma te lo tengo que decir? ¿En qué idioma? Por favor, hágalo. Dice, lo voy a hacer mañana después. El problema es que Apple puede dejar de firmar la RC en cualquier instante. Por eso hay que aprovechar cuanto antes de bajar a 15.3 RC. Nadie tiene que subir, nadie tiene que estar actualizando a 15.3 RC. Y de hecho, así de explícito también lo digo en los videos, es bajar, no subir. Y como se está firmando hoy día todavía, hay que estarlo aprovechando la oportunidad, no dejarlo pasar. Algunos me preguntan, pero profe, si yo estoy en iOS 15.01, subo a 15.3 RC, y ellos mismos están ocupando el verbo que me da la respuesta. Estoy en 15.01, subo a 15.3, subir. El consejo es solo para bajar, no es para subir. Entonces, si estás en 15.0, quédate. Si estás en 15.01, quédate. Si estás en 15.02, quédate. Si estás en 15.1, quédate. Si estás en 15.11, quédate. Ay, si estoy en 15.2 beta 1, también quédate. Y si estoy en 15.2 la versión final, quédate. Y si estoy en 15.2.1, quédate. Y si yo estoy en 15.3, pero la versión final bajo la RC, hace un rato respondí y decía, no lo hagan, no hay que hacerlo, no es necesario. ¿De acuerdo? Y la pregunta, la que más duele es qué pasa si estoy en iOS 14.
Bueno, si estoy en iOS 14, em, es ahí donde la situación está un poco más compleja. Ojo, me estoy refiriendo a aquellas personas en iOS 14 que no guardaron los SSH y que la única forma de llegar a subir a iOS 15 es ocupar un computador con iTunes, iMazing o Trade Tools e instalar con el IPSW, el instalador, ¿cierto? Este archivo de 6 gigas para instalar 15.3 RC. Esa es una, ya es más duro, ahí es complicado. Hace unos días yo les decía, suban a 15.1.1, suban. ¿En qué idioma te lo tengo que decir? Hice el idioma del tutorial del perfil con Jailbreak. Hice el idioma del tutorial del perfil sin Jailbreak. Entonces era como, y ni hablar de la cantidad de directos que se realizó, ¿cierto? Entonces, háganlo, tenían que haberlo dicho. Entonces uno dice, ah, y aún, a ver, déjame buscar si llego a encontrar si alguien recuerda la publicación que yo hice en Año Nuevo. En Año Nuevo, el típico saludo de Año Nuevo, te deseo lo mejor, bla, 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 bla. Y yo, claro, también manifesté, no tengo acá mi otra cuenta, pero la puedo buscar, ¿cierto? Es Profe Jailbreak, así acá está, déjenme ver la publicación, acá está, déjenme ampliar la imagen, ahí está. ¿Recuerdan esta publicación o no? Que estaba yo en una piscina, en una pileta. Bueno, era 1 de enero, verano en Chile, y les escribí algo aquel día. Y voy a leérselos acá. O sea, acompáñenme a ver esta triste historia. Veamos qué ocurría, cuáles eran las palabras que se decían en aquella fecha. Dice, desde el inicio del nuevo año, les deseo la mayor de las paciencias para esperar el Jailbreak 2022 en la versión más baja de iOS, y que además Dios ilumine cada uno de sus planes y decisiones junto con otorgarles la cosecha que cada uno merece de acuerdo a lo que siembre. Eh, Primer párrafo, les deseo la mayor de las paciencias y esperar en la versión más baja de iOS. Ese era mi mensaje de año nuevo. Y ahí está. Vamos a darle un retweet, ¿no? Démosle un retweet. Para que vean, y lo retuiteé. Desde esa fecha se viene diciendo, entonces hay que esperar en la versión más baja. Dice, oh, por eso hay veces que ocurren estas cosas y queda la lección. Eso es lo que uno espera. Que quede la lección grabada de decir, ya no actualizo más, voy a esperar. Y sabe a los que nunca se le olvidan, a los que hoy día están en 15.1. A eso nunca se les va a olvidar, porque cuando le llegue el jailbreak van a decir, menos mal que hice el tutorial del perfil con jailbreak. Menos mal que hice el tutorial del perfil sin jailbreak. Menos mal que lo hice con Future Store. Menos mal que lo hice a tiempo. Y les queda grabado en sus corazones de quedarse siempre en la versión más baja y de seguir los consejos que se están entregando siempre. Entonces, yo una de las cosas que sigo lamentando, no traerles un video diario, ya se acabó mi aventura de pandemia, hay días que no puedo grabar simplemente y hay muchas cosas que me gustaría estarles enseñando, pero no alcanzo ya a realizarlo. Y de responder los comentarios todavía me cuesta tener que hacerlo. Hay veces que puedo un rato en el día y lo voy haciendo y si no puedo hacerlo, ya me doy por lo menos una hora respondiendo a tus preguntas acá en directo, etcétera. Y ese es el tema, o sea, se hacen los directos, se dan los consejos, se hacen los tutoriales. Entonces, ¿en qué idioma te lo tengo que decir? Por último, en resumen, nadie tiene que subir a 15.3 RC. Nadie. Nadie tiene que actualizar su dispositivo subiendo hasta esa versión. 15.3 RC es solo para bajar y bajar quienes, los que están en 15.4 y 15.3.1 tienen que bajar. Tutorial acá abajo en la descripción. Y obviamente mientras se firmen las versiones RC de 15.3 hay que guardar los SH y guardarlos todos de ahora en adelante, todos, que pueda ser un compromiso en ti. Así que si te gusta lo que has escuchado, si te gusta lo que has visto, bueno, si te gusta, gusta, abajo hay un botón que dice me gusta, presiónalo, si estás en directo o viendo la repetición. Ahora acabo de tocar acá en mostrar chat, así que para que podamos ver un poco algún comentario si es que aparece de lo que acabamos de mencionar.
Tenemos a Diego Carballo, me dice, ¿alguien tiene un link para bajar Ancover para 12.5? Es con Alstor, se instala con Alstor o con SideLoadly, AltSigner, hay varias fórmulas para estarlo haciendo. Mira, cero de los que pregunta, estoy en 14.6, ¿subo a 15.2 o me quedo? Uf, eso también la tienen difícil. Yo diría, ¿en base a qué? Parece que los esfuerzos por iOS 14 se agotaron. Se agotaron y en el sentido de que los ojos están puestos hoy día en iOS 15. Claro, subir a un 15.2 significa mucho más tiempo de espera, pero es la decisión de cada uno. O espero en 14.6 o en 15.2. Sí, pero es que la versión más baja es mejor. Sí, pero cuando estamos, eso es cuando estamos en una versión, la misma versión, como está el panorama hoy día del jailbreak, la versión más baja sirve para cuando estamos hablando de solamente iOS 15. Pero cuando comparamos 15 con 14 cambia la cosa porque los ojos no están puestos en iOS 14. Espero que hayas guardado los SHSH. Veamos, está también ahí Kailin Nasir. Hola, profe, tengo 14.3, ¿qué hago? No guardé los SHSH, entonces en esos casos yo le diría, quédense nomás y guarda los SH ahora de 15.3 RC. Ya tienen jailbreak que es distinto. Sí, sí, Memo, hace un rato hablábamos de aquello. Marco M, se está firmando 15.3 RC. Esa se puede instalar. ¿Cómo saber cuando ya se deja de firmar? Claro, vamos a la página de GeoSnow que ocupa este código de Mista. Pero si alguien lo quiere intentar y estás con iTunes o con cualquier otro programa, y yo me sé el error de memoria. Si la RC se está firmando, Marco, iTunes te va a dar un error que se llama el 3194. Sí, el 3194. Y el error de 3194 es cuando ya Apple dejó de firmar una versión. ¿Ya? Pregunta Anthony Quiros. Por fin, tutorial de 15.1 con SH para subir con Mac. Puedes ocupar el de Linux, el mismo que hizo Ichitazo. Está en la descripción de este video y es el mismo código que él coloca, pero ese mismo código colocarlo en macOS. Eso es todo. O sea, si lo viste en Linux, en Mac es más sencillo. Black X. O se lo podemos pedir a Rubén si que lo quiere hacer en español. Rubano, si lo quiere hacer. Dale nomás. Son cosas que a mí me encantaría hacer, pero el tiempo me mata. Me mata. iPhone 8 Plus. Ah, pero Rubén dijo que lo había hecho en Linux. Sí, hace un rato dijo que lo había hecho en Linux. Hay que esperar el canal de Rubén, Raba Apple. Así que véanlo ahí. Si me elimino el Uncover para el jailbreak, ¿por dónde lo puedo descargar? Bueno, de uncover.dev. Esa es la página web. Y ahí aparecen las instrucciones para instalarlo y lo puedes hacer con Alstor, con SideLoadly, con computador. ¿Ya? ¿Crees que para fin de mes salga el jailbreak? Uy, Memo, me encantaría. Espero que sí. Juan José Serrano, estoy en 15.2. ¿Va a haber jailbreak para los 9 en mi iPad? Bueno, se habló de que iban a ser compatibles todos los dispositivos. Esperemos que los iPad también estén ahí dentro de esa categoría. Sería genial estarlo viendo de esa manera. iPhone 8 Plus en 14.8, ¿vale la pena? Bueno, tienes jailbreak ya con CheckRain. Claro, queda desactivada la huella digital, pero hay un tweak que se llama Check Lock, así como de CheckRain, pero Check y Lock de cerrado, de Fox for Mobile. Y él, eh, para recuperar el Touch ID. Muy bueno. Me dice Julio González, tengo un 11 Pro Max en 14.4.2 con jailbreak y tengo los SH de 14 ya. Y subí un iPad Pro en 15.1 con el perfil. ¿Llegará el jailbreak? ¿Y qué me recomienda con mi iPhone? Ay, Julio, es difícil, ¿cierto? Cuando uno tiene el jailbreak y dejarlo por subir a algo que es incierto todavía. Yo, ¿por qué recomendé que estuviesen subiendo, Julio? Porque me decían, pero si tú tuvieses solamente un iPhone y no tuvieses canal de YouTube, ¿qué harías con tu dispositivo? Yo dije, yo subiría, porque todo muestra de que va a haber un jailbreak. Y entonces significa que tienes que subir, en tu caso, Julio, antes de que se deje de firmar 15.3 RC, y no sabemos cuándo se deja de firmar la RC.
Entonces, porque si lo haces después, ya el Face ID te va a quedar desactivado. Vas a tener el código de seguridad, pero un teléfono con Face ID que no funcione el Face ID es como un poco extraño, ¿cierto? Eh, Me pregunta Memo, teniendo el acceso al sandbox, ¿se puede tener Cydia? Bueno, sandbox es una de las piezas del rompecabezas, no es que con el sandbox ya conseguimos el jailbreak, sino que es una de las piezas que se necesita para obtener los permisos del famoso lectura y escritura. Bueno, es una cadena de hechos afortunados que tienen que ocurrir, de puertas que se tienen que ir abriendo, pero de ahí a tener Cydia y Twix, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Pero Twix, mira, de Cydia a lo mejor te podría decir que no va a haber. Espero equivocarme. No creo que vaya a haber Cydia si es un jailbreak tipo rootless, pero de que van a haber Twix, van a haber Twix, eso sí. Me dice acá, soporte remoto. Profe, Dios le bendiga. Igual también a ti. Y gracias por tenernos paciencia. Somos necios, dice. Algunos no hacen caso de subir de versión y son los primeros que se la pasan presionándole y preguntándolo cuándo sale el otro jailbreak. Algunas personas ocurre aquello. Y lo único que puedo decir, soporte remoto, es como cuando veo esas cosas, es como acompáñenme a ver esta triste historia. Black X, tengo checkra1n en un iPhone 8 en 14.8, ¿recomienda subir? Lo he dicho todo este rato y he dicho que sí. Pero voy a estar sin jailbreak, pero ojo, en tu caso, no sé si tú guardaste los SHSH, no te recomiendo subir a un 15.2 ni a 15.3 RC. Yo dije, nadie sube a 15.3 RC. Sube solo si tienen los SHSH. Y subir a 15.1 o cualquier versión inferior. Me pregunta Juan José Serrano, ¿cuándo sale checkra1n para iOS 15? A cover ha habido movimiento con ello, pero no se sabe nada de checkra1n. Claro, la recompensa en Reddit son de los siguen esos $5,000 para el primero que haga el jailbreak y seguimos ahí a la espera. Se sigue guardando nada más. 15.2.1 RC, beta, solo con check. No hay checkra1n para ninguna versión de iOS 15. ¿Se puede hacer jailbreak en iOS 15? No, Juan da Bolívar, lo acabo de decir. Andina, an- Adinalido, Adinalido Santos. Ahí sí lo leí, perdón. Buenas tardes, profesor. Tem previsão do jailbreak do 15.3.1? Sí va a haber jailbreak en esa versión de iOS. Lo que tienes que hacer es bajar a 15.3 RC. Você tiene que bajar. Você no se puede quedar en 15.3.1. No sé cómo, perdón, no me estoy burlando. Iverton, tranquilo. Pero es que hablan de esa manera los brasileños. Es su acento. Yo solamente los estoy imitando. Dante Snake. Hola, profe, buenas tardes. Estoy en 15.2.1. Así vino mi iPhone. Bien. Y no lo he actualizado. Quédate ahí. Hay buenas noticias para esa versión. Uf. Hay buenas noticias hasta 15.1.1, pero para arriba, esperar. Aguardar nomás. Me dice Manuel Rodríguez. Tengo un iPhone 6S Plus. ¿Llegará el jailbreak para ese teléfono? Claro que sí. Se puede bajar de versión solo con jailbreak, puedes bajar de versión Juan da Bolívar o si es que guardaste los SHSH y debes tener un iPhone 10, 8 o inferior. Si no guardaste los SHSH no se puede hacer nada. Profe, subí de iOS 14.8, pero ¿por qué a 15.4? Porque no llegaba el jailbreak, fue buena idea. No, Alex, no fue buena idea. Pero mira, estás en 15.4, baja a 15.3 RC. Vas a estar bajando dos peldaños de 15.4, vas a bajar a qué cosa? A 15.3. Vas a bajar el peldaño de 15.3.1, 15.3 RC. Baja. Si están en 15.4, bajar. Ya, así que Alex82 te acabo de responder. Dante Snake. Ahora que el profe nos haga un video con un acento brasilero. No. Me dice Ricardo Navarro, yo me cansé de esperar, hermano. Yo creo que el jailbreak ya murió. Por lo menos por ahora no saldrá. No tengo tanta paciencia y ya van 6 meses. Te entiendo perfectamente, Ricardo. Mm, Y ha sido duro, medio año, pero no sé si es medio año esperando, 6 meses. ¿Por qué si son 3 y 3? No son 6 meses esperando. No, a ver, de que, a ver, churra. Esa, yo diría que es un mes esperando.
Pero ¿cómo un mes esperando si yo llevo instalada esta versión todo este tiempo? La experiencia nos ha mostrado que no han salido ya jailbreaks en diciembre, en enero, en iOS 12, 13 y 14, el primer jailbreak que salió para cada una de esas versiones, el primer jailbreak de iOS 12 salió en febrero del otro año que fue liberado. El primer jailbreak de iOS 13 salió en febrero del otro año que fue liberado y el primer jailbreak de iOS 14 salió en febrero del primer año que se ha liberado. Entonces, pero ya pasó febrero, sí, pues está yendo marzo, ha pasado un mes. Entonces yo creo que es un mes, ¿ya? No diría que son 6 meses esperando, diría que es un mes esperando. Porque no puedo esperar un jailbreak en octubre. ¿En serio en octubre un jailbreak? ¿En noviembre, en diciembre? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuándo tuvimos un jailbreak de una nueva versión de iOS en octubre? Me encantaría saberlo. Porque creo que la última vez tiene que haber sido como iOS 7, si no me equivoco, que íbamos en iOS 7.0.1 y Vaders sacó el jailbreak. O sea, estamos hablando 8 años atrás. Pero ahora, voy al otro lado que también tienes razón, que parece que el jailbreak murió, dirán algunos. Yo repito lo mismo que decía recién. Yo en lo personal no me atrevo a comparar el jailbreak de iOS 15 con otros jailbreaks, porque en anteriores versiones de software no teníamos este nivel de seguridad que Apple implementó recién en iOS 15. Entonces, no es lo mismo iOS 15 que el resto. ¿Ya? Tú. Me dice Zero Live, si USA y otros ya están usando CheckRain. No sé si me lo estás diciendo en tono de pregunta o afirmación. Si es afirmativo o no, o estás preguntando. Zumper me dice, me gustaría saber si tengo jailbreak en iPhone 11 en 15.1, solo actualicé hasta ahí. ¿Qué hago? Me dice Zumper. Bueno, en ese caso estás en una buena versión de iOS. Gracias por haber seguido el consejo y no estar dentro del grupo de los que se les tiene que decir en qué idioma te lo tengo que decir. Qué bueno, quédate ahí nada más, esperando. Y dice, pero es que se está demorando mucho. Bueno, y me aburrí y voy a actualizar. O sea, si están esperando un jailbreak que se demora en 15.1 o 15.1.1 o cualquier versión inferior, imagínate a irte a esperar a 15.4. La espera va a ser mucho más larga. Ya, entonces no tiene sentido irse más arriba porque la espera va a ser peor. Synax me dice, tengo un 15.1 su iPhone X y le regalaron un iPhone 12 y lo bajaste a 15.3 RC. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Dante Snake dice, va a ser como las otras veces, cuando salga el jailbreak de iOS 16 a punto de él, el jailbreak para iOS 15 va a estar algo más pulido, probablemente se va a demorar más, pero ¿qué me importa que salga iOS 16 si al final teniendo el jailbreak estoy en iOS 20? Por eso ahí se ve realmente quién es realmente, dije varias veces, ahí se ve verdaderamente quién en verdad, ahí se ve quién está esperando el jailbreak de manera genuina. Si se aburren es porque no era para ustedes. El jailbreak probablemente, y obviamente no es para todos, son para los privilegiados que tienen paciencia y saben aguardar. Y ahora tengo que concluir. Vamos a terminar este directo. Te doy las gracias por estar acá en vivo. Próxima semana sería más tarde el horario como se ha hecho en sábados anteriores. Hoy día fue un sábado de descanso, compartir con familiares, por eso no estoy en mi casa. Pero que estés acá me parece genial. Así que gracias, muchas gracias con las dos manos en el corazón. Eso significa, cada vez que hago el saludo, y lo aprendí de un español que se llama Juan José. ¿Cómo está Juan José? Si me estás escuchando, Juan José. A veces hablamos con Juan José y me dice, no, pues con la mano en el corazón te doy la gracia. Y le pregunté qué significa eso, la mano en el corazón. No, me decía, es como, así como algo honesto. Wow, dije yo, entonces te lo digo yo con las dos manos en el corazón. Por eso cuando hago el saludo, deja bajar la cámara un poco, y digo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, y luego dice, te doy las gracias por estar en este video, las gracias, con las dos manos en el corazón. Eso es, ¿ya? Así que nos vamos despidiendo. Gracias a todos por estar acá. Nos vemos, Steven. Gracias a toda la gente de RD, de México, que vi acá en el chat. Sé que vienen de muchos países y en verdad se aprecia. Se disfrutaron las respuestas. Gracias, profe, a ti, Alex. Gracias a todos. Así que sería todo por esta ocasión. El podcast ya está publicado. Hey, métanse al canal de Telegram. El enlace está en la descripción.
ahí voy avisando cosas y compartiendo exclusivas. Así que sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio. A ti también, Alejandro Barrera, que estés muy bien. Mariano Forino. Saludos también por Spoomer. Quédate ahí nada más. Kichenka también está en el chat. Dante Snake. Gracias a todos por sus buenos deseos. Que les vaya lindo, lindo Synax a ti también. Francis, estoy cansado, Francis. Estuve un rato en la piscina nadando y estoy sueño. Si me has visto bostezar, ahí es por eso. ¿Ya? Así que sería todo eso por esta ocasión, Memo. Y también Juan José Serrano. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Mañana es el podcast. Chao, chao. Chao, Melvin. Chao,